traigo una riquísima receta, kuchen enrejado de manzana. Lo que primero que vamos a hacer es partir con el desarrollo de la masa. Vamos. Tenemos harina, mantequilla fría cortada en cubitos, azúcar, sal y agua fría. Ya para esta receta vamos a trabajar con agua fría porque necesitamos que la masa se mantenga a una temperatura baja. Si nosotros utilizáramos agua tibia o caliente, lo que pasaría es que nos derretiría un poco la mantequilla y nos dejaría la masa muy blanda. Nosotros queremos evitar eso, así que agüita fría y la mantequilla fría también cortada en cubitos. Vamos a colocar el azúcar y la sal directo en la harina y vamos a mezclar bien. Vamos a mezclar bien esto primero, todos los secos, antes de seguir con la incorporación de la mantequilla. ¿Ya? Una vez que tengo esto todo bien integrado, vamos a agregar toda la mantequilla de golpe. No vamos a ir de un poquito ni el otro poquito después, no, todo de golpe. ¿Por qué vamos a hacerlo así? Porque nosotros vamos a realizar una técnica para hacer masas que se llama cerniscado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a envolver todos estos trocitos de mantequilla en harina y vamos a proceder a frotarnos las manos, ¿ya? En el proceso del cerniscado nosotros buscamos que cada vez los trozos de mantequilla vayan siendo más pequeños, pero siempre trabajando con la mantequilla fría. Esto nos va a permitir que la mantequilla, la parte grasa de la mantequilla, envuelva las partículas de la harina. ¿Qué va a resultar esto? Que vamos a resultar con una masa muy suave, escamosa y quebradiza. Si nosotros trabajáramos mucho la masa con una mantequilla más suave, con agua más tibia, nosotros desarrollaríamos el gluten en la harina. Y nosotros no queremos que eso suceda porque no es una masa de pan, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir trabajando con la mantequilla fría, con el proceso, ¿cierto?, del cerniscado, que es que nosotros, ¿cierto?, vamos a ir frotando la mantequilla entre los ingredientes secos para que de a poco entonces la grasa de la mantequilla vaya envolviendo las partículas de la harina. Mira, una vez que nosotros hayamos entonces continuado harto rato con el proceso de cerniscado, vamos a terminar con unas migas. ¿Ya? Vean cómo está la masa bien migosa. Este es el momento en que nosotros ahora vamos a agregar el último ingrediente de la masa, que es el agua fría. Ya recuerden, agua fría y no agua tibia porque no queremos que nos vaya a derretir la mantequilla ni a calentar la temperatura de la masa. Entonces vamos a agregar primero la mitad. Vamos a incorporar bien, vamos apretando. Ustedes esta masa también la pueden utilizar para hacer recetas saladas, ¿ya? Por ejemplo, un kit de pollo, un kit de carne, kits de verduras, porque esta masa la podemos dejar neutra. Podemos bajar la cantidad de azúcar de la masa y solamente incorporar una pizca de azúcar, ¿ya? Con eso nosotros podemos realizar una masa apta para preparaciones saladas. Voy a correr esto para acá, voy a pasar la masa al mesón. Y vamos a continuar trabajándola un poco. Ustedes se pueden ir dando cuenta en el momento, muchas veces la textura de una masa va a depender de la calidad de retención de líquidos por parte de la harina. Ya en este caso esta harina que estamos utilizando ahora retiene harto líquido, por lo tanto yo ahora sabía que esto podía pasar, entonces tengo un poquito más de harina en el costado para poder, ¿cierto?, incorporarla a la masa. La trabajamos suavemente hasta incorporarla por completo. No la quiero trabajar en exceso, así que solo la voy a trabajar hasta haber incorporado toda esta harina que nos queda. ¿Qué pasa? Si la trabajamos en exceso, desarrollaríamos el gluten de la harina. Ya, el gluten de la harina es lo que hace que la masa quede suave y elástica para las masas, pero de pan.
En una masa quebradiza, en una masa de tarta, yo no quiero esas características de la harina, ¿ya? Así que no la voy a amasar tanto, sino que la voy a trabajar simplemente hasta que todos los ingredientes, ¿cierto?, estén integrados de manera homogénea. Y ahí está lista, no la voy a trabajar más. Me voy a sacar el exceso que tengo en las manos. Y ahora la voy a separar en dos. ¿Por qué? La mitad de la masa la voy a utilizar para cubrir el molde y la otra mitad de la masa la voy a ocupar para cortar las tiritas para hacer el enrejado de arriba. Entonces, muy al ojo, no tiene que ser exactamente dividida por la mitad, pero al ojo la voy a cortar y la voy a alusar. Entonces, con papel plástico vamos a envolver la masa. Ahí estamos con una. Y repetimos el mismo proceso con la otra masa y los vamos a dejar reposar. Ya está lista la masa, están alusadas las dos porciones, las vamos a refrigerar para que estén bien frías para poder estirarlas y luego seguimos con el relleno del kuchen. Para el relleno vamos a utilizar manzana verde, canela, azúcar rubia, mantequilla y un poco de crema, ¿ya? Yo les recomiendo tener al lado suyo, antes de comenzar a pelar y picar las manzanas, un bol con agua fría. ¿Por qué? Pasa que si yo voy a picar más de 3 manzanas, en este caso estamos utilizando 6, muchas veces me demoro en terminar la última antes de que yo de poder evitar que se oxiden las primeras manzanas. Entonces yo les recomiendo ir de a una manzana, la pelo, la pico y la tiro en el agua fría. Eso va a evitar que se oxide. Yo les voy a mostrar entonces ahora con mi última manzana, que la voy a pelar y luego la voy a cortar. Para mí es más fácil partir sacando la cáscara de los dos extremos, superior e inferior, y luego proceder entonces a pelar los costados de manera vertical. De esta manera yo encuentro que es mucho más rápido el proceso, ¿cierto?, de pelar las manzanas. Hay quienes incluso les es más cómodo pelarlas con cuchillo. Pero para eso, ¿cierto?, hay que tener práctica. Muchas veces tener un pelador a mano es mucho más fácil. Corremos a un lado nuestras cascaritas y vamos con el cuchillo. Primero vamos a cortar la manzana por la mitad y luego estas mitades vamos a pasar a cortar cuartos. Entonces ahí tenemos nuestra manzana dividida en cuartos. Vamos a proceder a sacarles las partes del centro. Coloco el cuchillo en diagonal y le saqué entonces toda la parte que contiene las semillas. Una vez que tengo entonces las porciones listas, cada uno de estos cuartos la voy a porcionar en unos 4 o 5 pedazos, ¿ya? Dependiendo del tamaño de nuestra manzana. De estas manzanas que son más pequeñitas, yo estoy sacando aproximadamente 4 manzanas de este tamaño. Ustedes pueden ver si las quieren hacer así, o más delgaditas, o incluso cortarlas en cubitos. Pero a mí me gusta muchas veces que en el kuchen de manzana yo pueda sentir el trozo de la fruta. Pero como les digo, es a gusto personal. Obviamente, si ustedes cortan las manzanas más grandes, el tiempo de cocción de estas va a ser un poco mayor a que si yo la corto en cubitos pequeños. Así que de repente, si es que ustedes tienen que hacer un kuchen de manzana, pero cuentan de poco tiempo para cocinar las manzanas previamente y después al horno, tienen poquito tiempo y lo tienen que hacer apurados, entonces yo ahí les recomiendo, sí, quizás cortarlas en cubitos y entonces el proceso de elaboración va a ser mucho más corto. Tengo mis 6 manzanas listas, entonces yo antes de irme a la olla, como las tengo reposando, ¿cierto?, en el agua, las voy a pasar por un colador para eliminar el exceso de agua y se vaya solo la fruta a cocción.
ahí, dejamos que escurra muy bien el agua. Y nos vamos de nuevo a este bol que está vacío y no tiene agua abajo. Entonces ahí estamos. Entonces, ¿con qué nos vamos a ir a la olla? Nos vamos con las manzanas, con la canela, con el azúcar y con la mantequilla. Ya, la crema la vamos a utilizar después. Entonces ahora nos vamos a ir a la olla. En una olla no muy pequeña para que no se nos rebalse, ¿cierto?, las manzanas, vamos a colocar todas las manzanas. Y como les dije también, vamos a colocar la mantequilla, el azúcar y la canela. Vamos aquí, toda la canela y todo el azúcar. Una vez que llevamos entonces las manzanas con el resto de los ingredientes a la olla, tenemos que revolver constantemente para que se vaya entonces disolviendo y derritiendo la mantequilla y no se nos vaya a pegar nada abajo. Nosotros vamos a estar aquí en cocción de las manzanas, dependiendo del tamaño de estas, unos 10, 15, hasta 20 minutos si son muy grandes, pero lo importante es que queden al dente, que no queden 100% cocidas, porque después sigue la cocción en el horno con el Kuchen armado, ¿ya? Entonces nosotros las vamos a probar y tienen que quedar, si bien blandas por fuera, tienen que estar todavía resistentes en el centro. Las manzanas ya están al dente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacarlas del fuego, las vamos a pasar por un colador y vamos a esperar que se enfríe. ¿Por qué necesito pasarlas por un colador? Porque yo necesito ahora volver el líquido de cocción al fuego para que se reduzca y queda bien espeso. Y sacamos casi todo el líquido. Si se fijan, las manzanas están al dente. Si bien están suaves, yo las puedo tocar y noto que en el centro todavía están un poco resistentes. Esa es la textura y el punto de cocción que nosotros estamos buscando. Dejamos entonces enfriar nuestras manzanas, volcamos nuevamente el líquido, ¿cierto?, con todos los jugos de las manzanas, la mantequilla, la canela, el azúcar. Lo volvemos a la olla y este es el momento en que nosotros agregamos ese ingrediente extra que se nos estaba quedando afuera, que es la crema. Tenemos entonces, esto es un paso opcional, pero a mí me gusta cómo queda este caldo, ¿cierto?, reducido con este toque lácteo, este toque de crema, hace que quede muy sabroso. Agregamos entonces la crema que quedaba y vamos a volver a cocción un par de minutos hasta que esto reduzca y quede como una salsa, ya una salsa de canela y azúcar. La salsa de manzana ya está lista, está súper suave pero densa, tiene una textura que yo me doy cuenta que no está 100% líquida, pero no la quiero apretar más para que no se me vaya a caramelizar y que después en cocción en el horno quede muy apretada. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Voy a dejar reposar tanto las manzanas que ya están al dente, junto con la salsa de manzana. Voy a esperar a que se enfríen antes de armar el Kuchen, porque si lo armo caliente puede que me humedezca mucho la masa por abajo, se vaya a romper después la masa, no queremos que suceda eso, entonces voy a traspasar esto a un pocillo y las manzanas también vamos a dejar que se enfríen. Si es que usted tiene que apurar el proceso, entonces podemos incluso dejarlo refrigerado hasta que estén 100% fríos antes de utilizar. Ya chicos, tenemos listas las manzanas, están frías, están refrigeradas, las masas listas también. ¿Qué vamos a hacer antes de continuar con el armado del Kuchen? Vamos a hacer una dora. La dora es una mezcla de huevo con un poquito de leche, lo vamos a batir y con esto vamos a pincelar por encima nuestro Kuchen para que le dé ese dorado característico de los Kuchen y las tartas.
Entonces ponemos en cualquier pocillo el huevo con la leche. Simplemente vamos a revolver para que se disuelva el huevo en la leche. Un poquito más. Miren, y aquí ya estamos listos. Está homogénea esta mezcla de huevo y leche y la vamos a dejar a un lado reservada para que esté lista para utilizar cuando la tarta ya esté armada. También tenemos a un lado un poquito de azúcar, que esto es opcional, la podemos utilizar para espolvorear encima de la tarta una vez que esté armada y con la dora pincelada. Esto también le va a dar un toque crujiente y muy brillante en la parte de encima. Tenemos nuestro molde encamisado. ¿Qué es encamisar? Es cuando nosotros cubrimos cualquier tipo de molde, tanto por abajo como en los costados, con mantequilla y luego espolvoreamos un poco de harina para que no se nos vaya a pegar la masa. Los encamisados no solamente son con mantequilla y harina, también nos podemos referir a encamisar cuando nosotros forramos, por ejemplo, un molde, en los costados de un molde, por ejemplo, de un bizcocho con papel mantequilla. A eso nosotros también le llamamos encamisar el molde. Vamos ahora a sacar de refrigeración una de las masas que va a ser con la cual nosotros vamos a cubrir el molde por la parte de abajo. Esta masa ya está lista. Si bien está resistente, no está dura como palo, porque si estuviese muy dura no la podríamos estirar. Pero tiene que estar así, un poco dura al tacto para que cuando la estiremos quede lo suficientemente suave y manejable para poder ponerla encima del molde. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Uslero, harina y también un tenedor después para poder pinchar la masa. Vamos a sacarla del papel. Y vamos a espolvorear un poco de harina en el mesón para que no se nos vaya a quedar pegada. Voy a darle un poco de calor con mis manos a la parte de afuera de la masa, porque esta suele enfriarse un poco más que la parte de adentro y muchas veces si yo parto inmediatamente estirando con el uslero se me puede quebrar esa parte. Un poco de harina por arriba y vamos a comenzar a estirar la masa. Voy levantando y le voy dando, ¿cierto?, en todas las direcciones. No quiero estirarla solo un lado porque mi molde es redondo. Si yo la estirara solo hacia un lado me quedaría un óvalo y ahí lo más probable es que no me alcance para cubrir bien el molde. Voy levantando, me voy fijando que no se vaya a quedar pegada abajo y voy dando vuelta. Me voy fijando en qué parte está más gruesa y en qué parte está más delgada. Por las partes donde esté más grueso es donde voy a hacer mayor presión, ¿cierto?, al estirar. Lo importante mientras vayamos estirando es ir midiendo un poco al ojo cuánto la tengo que estirar acorde al molde que estoy haciendo. Este molde es de entre unos 24 y 26 centímetros. Si nosotros utilizamos un molde más pequeño para hacer menor cantidad y vamos a utilizar, por ejemplo, un molde de 20 o 22, quizás no es necesario hacer toda la cantidad de receta de masa porque nos sobraría mucho. Ahí pueden reducirlo en un 80%, por ejemplo, y sacar las proporciones con una regla de 3. La ayuda de una calculadora, no todos podemos hacer cálculos mentales, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos entonces sacar una buena proporción para un molde más pequeño. Recuerden todo momento y fijándose que no se nos vaya a quedar pegada por la parte de abajo. Ponemos un poquito más de harina por abajo y por arriba y voy a continuar estirando. Yo toco acá y me doy cuenta que en el centro todavía está más grueso que en los extremos. Entonces voy a ejercer más presión al centro y luego al ir hacia afuera voy a soltar un poco.
levantar. Voy a medir en el molde cómo está. Yo creo que me falta un poquito más. Recuerden que tiene que sobrar para poder subirse bien el costado. Después yo le quito el exceso. Es mejor que me sobre de los costados a que me vaya, ¿cierto?, a faltar. Le voy a dar un poquito más para cada lado. Yo creo que ahí ya estamos listos entonces para cubrir el molde. Mido por arriba y ahora sí encuentro que tenemos una buena cantidad sobrante para poder ponerlo, doblarlo con cuidado y después sacar lo que nos sobre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a espolvorear un poco más de harina encima, vamos a enrollar la masa en el uslero y luego vamos a ponerla encima del molde. Entonces, con mucho cuidado desde un costado, voy a enrollar la masa sin apretarla, que se vaya deslizando solita. Una vez que llegue acá, me pongo al medio para no correrme tanto, ¿cierto? Veo que esté bien armado el molde, está bien encamisado, ¿cierto? Y ahora voy a desenrollar la masa encima del molde, pero sin pegar el uslero en el molde porque voy a cortar la masa. Voy a agarrarlo con cuidado, me voy a fijar de que esté bien centrado y voy a ir desenrollando. ¿Ven? Ahora voy a ir levantando los bordes y voy a ir metiéndolos hacia adentro. Suave, suave. Todavía no voy a poner los dedos adentro para no cortar la masa. Voy levantando, voy dejando que la masa vaya cubriendo todos los bordes internos de la tarta, del molde de tarta. Ya veo que está bien posicionado, entonces ahora poquito a poquito sí puedo utilizar la ayuda de mis dedos para que se vaya pegando bien, ¿cierto?, al molde. Una vez que ya siento que está bien, puedo agarrar un cuchillo, una puntilla y primero voy a sacar todo el exceso como colgante para que me sea más fácil armarlo. Esta masita que está sobrando no la boten porque nos va a servir para armar las tiritas en el caso de que, por ejemplo, con la otra mitad de masa que tengamos nos vaya a faltar o queramos hacer alguna rosita, algún tipo de decoración. Por aquí voy a sacar un poquito más. Un poco más de acá. Eso. Y esta masita yo la voy a juntar y la voy a guardar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar de encamisar, ¿cierto?, bien los costados, que quede bien pegada la masita. Eso. Y ahora con esta misma puntilla le vamos a sacar el exceso de los bordes. Me voy a poner de modo muy horizontal acá y simplemente voy a ir cortando así, miren. Voy sacando el exceso aquí, voy girando. Ya, siempre apuntando de manera horizontal y casi que un poco angulado hacia allá, nunca hacia acá porque eso quiere decir que voy a estar sacando como un pedazo de adentro de masa. ¿Ya? Si no es horizontal, un poquito, ¿cierto?, angulado, pero hacia arriba, nunca hacia abajo. Voy a seguir girando. Miren cómo va saliendo y va adaptándose, ¿cierto?, a la forma del molde. Listo. Miren cómo queda. Qué fácil es hacer los bordes, ¿cierto? Entonces, con esta técnica del cuchillo. Último paso que nos queda ahora, entonces, es pinchar con un tenedor la parte de abajo para que no se nos vaya a inflar,
para que no se nos vaya a inflar la masa por abajo, porque en la cocción, como se evapora el contenido líquido de la masa, muchas veces esa evaporación hace que la masa burbujee por abajo y se nos levante. No queremos que ocurra eso, así que le damos la posibilidad con estos pinchazos, ¿cierto?, de que el vapor del contenido líquido se libere por estos puntitos. Vamos a terminar de pinchar también los bordes y vamos a dejar la masa refrigerada unos 10 minutitos para que esté dura cuando yo le ponga el relleno y no se vaya, ¿cierto?, a estropear la parte de abajo. Ya pasaron los 10-15 minutos para enfriar, ¿cierto?, la base del Kuchen con la masa, así que ahora vamos a proceder al armado. Voy a sacar el molde que está listo y las manzanas para poder ponerlas encima, ¿cierto?, de nuestra primera capa de masa. Miren cómo están. Ya están frías, ¿ya? Como les dije, es una cocción al dente. Si bien están suaves por fuera, por dentro todavía tienen un poco de resistencia. Entonces ahora vamos a revolverlas una última vez y con cuidadito vamos a volcar las manzanas encima del molde. Primero las volcamos y después podemos acomodarlas a nuestro gusto para que queden bien distribuidas. Nos vamos ayudando con la cucharita y con las manos para que quede la misma cantidad de manzanas por todo el Kuchen. Miren, qué lindas se ven estas manzanitas llenas de canela por todas partes. Eso, muy bien. Me fijo si es que falta en algún lado. No necesito apretarlas, ya, porque si no va a quedar una masa muy apretada y densa. Simplemente me voy ayudando con mis manos, ¿cierto? Y con mi cucharita o tenedor, con lo que ustedes prefieran trabajar, acomodando las manzanas. Esto ya está listo. Todavía no les voy a volcar el jarabe, ¿cierto? Esta salsa, porque primero quiero cortar las tiritas y recién una vez que yo tenga las tiritas de encima cortadas, voy a volcar un poco de esta salsa de canela, pongo las tiritas y así nos vamos inmediatamente al horno. Voy a dejar esto a un lado y voy a sacar la segunda masa. Tengo aquí mi segunda masa que estaba refrigerada y vuelvo entonces con, ¿cierto?, mi harina y el uslero que yo ya tenía reservados aquí para poder estirar esta segunda masa, con la cual nosotros vamos a cortar, ¿cierto?, las tiras para el enrejado. Repetimos el mismo proceso que hicimos entonces con la primera masa. Primero le doy un poquito de calor a los bordes para poder estirarla bien y que no se me vaya a romper. Y luego entonces procedemos poniendo un poco de harina en el mesón, en la parte de arriba, y nos vamos entonces poquito a poquito estirando esta masa. Ya tenemos estirada nuestra segunda masa, el Kuchen puesto con las manzanas. Ahora, antes de colocar la segunda parte, ¿cierto?, de la masa, vamos a colocar sobre las manzanas un poco, ¿cierto?, de esta salsa, de este almíbar de cocción de las manzanas. Esto va a permitir entonces que en el horneado esto quede muy suave y jugoso, ¿cierto? Pero si se fijan, como nosotros lo redujimos, ¿cierto?, en el fuego, no va a quedar tan líquido como para que esto después al cortarlo se vaya a desarmar, sino que va a quedar jugoso, pero va a ser denso, miren. Un poquito más. Ustedes ven si le quieren poner harto, poquito. Se ayudan con la cucharita, ¿cierto?, a esparcir todo esto. Un poquito más por aquí. Miren esto. Va a quedar maravilloso. Última parte, que quede bien homogéneo, bien esparcido por todas partes.
Y ahí estamos listos. Un poquito más al centro para que se esparza. Y ahí estamos. Ahora vamos a cortar la masa. Lo pueden hacer con un cuchillo o con uno de estos cortapisas. Yo encuentro que es más cómodo con esto porque es mucho más rápido. Entonces simplemente van a cortar la masa en tiras. Pueden ser todas de un mismo grosor o de distintos grosores. Ustedes vean, si es que son del mismo grosor, ¿cierto? Es algo más simétrico, más tradicional. Y se las hacen más mezcla de pequeñas con grandes. Ahí se puede ver quizás un poco más original, ¿cierto? El diseño que vayan haciendo en su tarta. A mí, por lo general, me gustan más gruesas las tiras. No me gustan tan pequeñitas. Entonces cortan, no es necesario que queden todas perfectas, ¿cierto? Porque esto es una tarta de un kuchen de manzana, ¿cierto? Bien rústico. Esto lo dejamos aquí a un costado por si es que necesitamos estirarlo de nuevo. Y nos vamos. Fíjense cuáles son las más gruesas y esas vamos a comenzar a ponerlas en la parte central. Voy a agarrar esta y la voy a colocar bien ahí en el centro. Me queda un poquito para afuera y lo puedo cortar, pero recién al final voy a sacar el exceso ya detalladamente. Luego voy a colocar otra por aquí. Otra por acá, fijándome que más o menos queden como en una misma distancia, que quede bien apoyado, ¿cierto? En la masa. Y me voy entonces quizás con unas más delgaditas por acá, para alcanzar y llegar bien a la parte final de la masa. Ahí con esta y con esta. Entonces, ¿qué hago yo ahora para poder enrejar? Ya, esta es la parte en que a veces muchas personas se confunden. Nosotros vamos a levantar intercaladamente las tiras hasta la mitad, por ahí, ahí y ahí, y vamos a colocar una tira de masa en la otra dirección. Luego vamos a cerrar todas las tiritas. Y vamos a repetir este proceso intercaladamente. Ahora le voy a levantar las otras dos, las que se quedaron abajo. Voy a poner esta aquí. Y así voy intercalando hasta llegar, ¿cierto?, al final del kuchen. Esta no la voy a utilizar esta por acá. Ahí voy a sacar el exceso. Y termino ahí de cerrar. Y ahora repito lo mismo desde el otro lado. Voy levantando intercalado, ¿cierto?, para poder terminar el proceso del enrejado. Levanto alternado todo el rato para que no me vaya a confundir, ¿cierto? Sigo con esta. Y tapamos. Y luego vamos con entonces la última, que son aquí, estas dos. Por aquí. Un poquito más cerca de acá. Y terminamos. Ahí ya está listo nuestro enrejado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a presionar con los dedos y miren, se va a ir cortando solito y va a ir quedando con la forma del molde. Apretamos. Ahí cortamos, entonces va a quedar solito, va a ir tomando la forma del molde. Es lo mismo más o menos que lo que hicimos, ¿cierto?, con el cuchillo, con la parte de abajo de la masa. Solamente que como ahora son porciones más pequeñas, con los dedos, ¿cierto?, podemos lograr el mismo resultado. Una vez terminado este proceso, vamos a pincelar toda la masa con dora, ¿cierto?, esta mezcla de huevo y leche. Vamos a espolvorear un poco de azúcar y nos vamos a ir al horno. Saco el exceso de masa, lo podemos guardar para otra tarta, ¿cierto? Y tenemos aquí entonces la dora
Y con la ayuda de una brochita, a mí me gusta usar estas brochitas plásticas, vamos a pincelar con cuidadito toda la tarta. Fíjense que quede bien por todas las tiras, que no me vaya a faltar un pedazo, porque si no, ese pedazo que ustedes no le pongan Dora después se va a notar de otro color, ¿ya? La gracia de la Dora es que me ayuda, tal cual como dice el nombre, ¿cierto?, a dorar el producto, a que quede con ese tono característico de las preparaciones. Así nosotros tenemos un producto brillante, con una linda cocción. Que no me falten los bordes. Reviso que no me quede ninguna parte sin Dora. Ahora espolvoreamos un poquito de azúcar granulada por la parte de arriba, puede ser también azúcar rubia. Y esta parte también es opcional, hay gente que le gusta que quede liso, pero yo encuentro que esto le da un bonito acabado, ¿cierto?, a la parte superior de la tarta. Perfecto. Estamos listos, nos vamos ahora al horno por alrededor de unos 30-40 minutos dependiendo de nuestro horno y estamos listos con la tarta. Ya está lista la cocción del Kuchen, me fijé y está doradito por arriba, así que lo vamos a sacar del horno. Con mucho cuidadito. Vamos a retirarlo del horno. Miren cómo está esto. Doradito. Todos los jugos se han cocido. Miren. Vamos a cerrar el horno. Apagamos. Y tenemos listo nuestro Kuchen. Vamos a dejarlo enfriar y una vez que esté frío lo vamos a partir. No les recomiendo partir el Kuchen todavía caliente porque se les va a desarmar entero, ¿ya? Hay que esperar que todo quede muy suave y una vez que se hayan densificado todos los jugos, la masa también va a estar más dura y así va a ser fácil cortarlo. Ya chicos, está listo nuestro Kuchen, ya no está caliente, entonces ahora lo podemos sacar del molde. Luego vamos a cortar un trozo para que podamos ver cómo está por dentro. Con cuidado vamos a despegar la base. Y con una mano lo sacamos. Ahí, miren, ¿qué tal? Listo. Ahora entonces nos vamos a servir un trozo. Tiene un olor exquisito. Así que vamos a inmediatamente degustar este exquisito Kuchen enrejado de manzana y canela. Ahora lo vamos a sacar entonces nuestra porción para degustar este exquisito Kuchen de manzana. Miren ahí cómo está por dentro. Miren, las manzanas con la canela y ese juguito de cocción que nosotros redujimos quedó como un caramelo, entonces queda oscurito y queda muy 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 sabroso. Vamos a ver ahora cómo está, miren. Se ve exquisito. Y las manzanas muy 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 suaves. La gracia de esta masa, que es muy diferente a las masas tradicionales de Kuchen, esas que llevan azúcar flor y mantequilla, esta no lleva azúcar flor y lleva
hartas cantidades de mantequilla y agua también, lo que hace que la masa resulte así, muy quebradiza, suave en boca, como unas miguitas muy tiernas, muy semejante a los hojaldres, pero sin ser una masa hojaldrada. Gracias, nos vemos.